Si digo que el 70% de las veces que un profesional de la medicina descubre exactamente qué enfermedad tiene alguien, lo hace sin tocar un estetoscopio, sin pedir un solo análisis de sangre y sin mirar una radiografía, no sé, suena a ciencia ficción. Suena totalmente exageración, sí. Pero, a ver, es la pura realidad. Solemos tener esta imagen del diagnóstico como un proceso puramente tecnológico, casi mágico. Claro, tipo, alguien se rompe un brazo, lo meten en una máquina que hace ruidos raros, sale una imagen con un hueso roto y listo. Misterio resuelto. Exacto. Es una visión súper reconfortante para todos, pero la realidad clínica del día a día es, digamos, un paisaje muchísimo más complejo y francamente más fascinante que eso. Y justamente por eso, hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda sobre la arquitectura del pensamiento médico. Queremos desempacar esto. Sí, me encanta la idea. Queremos entender cómo funciona realmente el cerebro de quienes nos atienden en un consultorio. Y para trazar este mapa, nos vamos a basar en los apuntes oficiales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Un material excelente, por cierto, muy completo. Sí, totalmente. La misión hoy es clara. Queremos descifrar cómo los médicos resuelven este rompecabezas de la salud humana. Porque, o sea, el diagnóstico no es simplemente ponerle un nombre en latín a un problema, ¿verdad? Para nada, ¿no? Reducir el diagnóstico a una simple etiqueta científica es un error gravísimo. El diagnóstico es, en realidad, el pilar central de todo el edificio médico. Es como los cimientos. Exactamente. Es el mapa que guía cualquier decisión terapéutica futura. Es lo que permite prevenir complicaciones, establecer un pronóstico realista, y algo que muchas veces se pasa por alto es la herramienta principal para educar a la persona que padece la enfermedad. Claro, explicarle qué le pasa. Eso es. Si construyes mal ese cimiento inicial que mencionabas, cualquier tratamiento que intentes después, por más avanzado o costoso que sea, simplemente se va a derrumbar. Y a ver, esto es vital para quienes nos escuchan, porque absolutamente todos somos, fuimos o seremos pacientes en algún momento de la vida. Es inevitable, ¿sí? Entender este detrás de escena mental ayuda muchísimo a no sentirse a la deriva frente a la burocracia del sistema de salud y, bueno, a saber qué esperar realmente en una consulta. Totalmente. Pero, para entender cómo un profesional llega a una conclusión, primero hay que definir qué es lo que está mirando. Y aquí hay un debate filosófico súper interesante en los apuntes. A ver, contame un poco más de eso. Porque no es lo mismo diagnosticar una enfermedad que diagnosticar a un enfermo. Esa es la distinción fundamental que separa a un simple técnico de un verdadero profesional de la salud. Ah, claro. Porque la enfermedad es el concepto abstracto, ¿no? Exacto. Históricamente, la medicina arrastra una visión biomédica que es muy reduccionista, donde el objetivo es, digamos, encontrar la falla mecánica en el cuerpo, nombrarla y tratar de arreglarla. Como si fuéramos un auto en el taller. Tal cual. Pero la realidad clínica nos dice que dos personas pueden tener exactamente la misma enfermedad biológica, no sé, por ejemplo, una neumonía, y presentar cuadros y necesidades completamente distintas. O sea, me imagino que no es lo mismo tratar una neumonía en un atleta de 20 años que en una persona de 80 años que además vive sola y tiene estrés crónico. Precisamente, el contexto biológico, psicológico y social altera por completo cómo se manifiesta la patología y cómo esa persona va a responder al tratamiento. Es el famoso enfoque biopsicosocial, entonces. Ese mismo. Y por eso, el proceso diagnóstico clínico real se sostiene sobre tres pilares innegociables. El primero, y aquí volvemos a ese 70% de efectividad que mencionaste al principio, es la anamnesis. La anamnesis, que sería en términos simples el interrogatorio, la charla inicial. Básicamente sí, es la conversación estructurada con el paciente. Y es el componente más crítico de todos. A mí me gusta pensarlo siguiendo una lógica casi criminalística. O sea, el paciente sería la escena del crimen y la anamnesis es el interrogatorio a los testigos, ¿no? Es una analogía brillante, me encanta. Porque si como detective ignoras lo que te están diciendo los testigos oculares y te pones directamente a buscar pistas microscópicas con una lupa de alta tecnología, la verdad que no te va a servir de mucho. Y no, porque ni siquiera sabes qué estás buscando ni en qué habitación de la casa buscar. Por eso, ese interrogatorio médico tiene que ser extremadamente preciso. No es una charla de café sobre el clima. Claro, tiene una estructura. Exacto.
Implica desentrañar el verdadero motivo de consulta, revisar a fondo el historial de los síntomas, los antecedentes familiares, los hábitos de vida. Los apuntes de la universidad son muy claros en esto. Si no se interpreta correctamente la queja principal desde el minuto 1, todo el razonamiento posterior fracasa. ¿Cómo sería un ejemplo de eso en la práctica? Bueno, imagínate que un paciente dice, me duele el pecho. Un médico apurado podría anotar solo eso, pero una buena anamnesis indaga lo suficiente para clasificar ese dolor. O sea, preguntar cómo duele, cuándo empezó. Exacto. Llegar a definir si es, por ejemplo, un dolor retroesternal opresivo que se irradia al brazo izquierdo. La calidad de la pregunta del profesional determina siempre la calidad de la respuesta del paciente. Y bueno, una vez que interrogaste a los testigos y anotaste todo, recién ahí pasas a revisar la escena del crimen con tus propios ojos, que sería el segundo pilar, el examen físico. Así es, el examen físico. Aquí buscamos las marcas objetivas en el cuerpo mediante la inspección visual, la palpación, la percusión para escuchar los sonidos del cuerpo y la auscultación con el estetoscopio. Que es la clásica imagen del médico revisándote. Sí, pero hay un principio rector inquebrantable en esta etapa que las fuentes destacan muchísimo. Y es que lo que no se busca no se encuentra. Y el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. ¡Wow! Es fuerte eso. Es muy real. El examen físico jamás es un escaneo corporal neutral y al azar. Está estrictamente guiado por las sospechas que ya levantó la anamnesis. Si la charla te sugirió un problema respiratorio, vas a ir a golpear y escuchar los pulmones con una intención muy específica. Pero a ver, siendo realistas, con la prisa tremenda de la medicina moderna, con consultas que a veces duran, no sé, 10 o 15 minutos reloj. Con suerte. Claro, con suerte. ¿No estamos viendo una tendencia peligrosa a saltarse por completo esta charla exhaustiva y el examen físico minucioso para ir directamente a pedir una resonancia magnética o un panel de sangre completo? Lamentablemente sí. Esa prisa corporativa es justamente lo que está revirtiendo el orden lógico del proceso diagnóstico hoy en día. Y nos lleva al tercer pilar, que son los diagnósticos complementarios. O sea, los laboratorios y las imágenes. Exacto. Estas herramientas tecnológicas son increíbles, pero se inventaron para confirmar o descartar una sospecha clínica que el médico ya elaboró previamente, no para ir a pescar a ciegas a ver qué anomalía aparece por accidente. Y esto nos lleva a un terreno que a mí me parece fascinante, que es la arquitectura del pensamiento en sí. Porque, o sea, una vez que el profesional tiene la historia del paciente y las pistas físicas, su cerebro recibe una avalancha gigante de datos inconexos. Es muchísima información junta, sí. Y bajo la presión de tener a una persona sufriendo enfrente, ¿cómo procesa la mente todo eso sin colapsar? Estructurando todo en etapas muy bien delimitadas. Todo este proceso mental comienza con la primera etapa, el diagnóstico clínico. Esta es la primera hipótesis fuerte, generada única y exclusivamente a partir de la charla y el examen físico, sin un solo laboratorio de por medio. A ver, dame un ejemplo bien cotidiano de eso. Bueno, si alguien llega al consultorio con fiebre alta, muchísimo dolor al tragar y el médico le ve placas blancas en la garganta, el diagnóstico clínico casi inmediato es una faringoamigdalitis aguda. Claro, y me imagino que con eso el médico ya puede recetar un analgésico, dar indicaciones de reposo, incluso sin tener la foto exacta del virus o la bacteria causante. ¿Correcto? Muchas veces el diagnóstico clínico es suficiente para actuar. Pero el cuerpo humano es caótico y los síntomas se solapan todo el tiempo. Supongamos que alguien llega a urgencias transpirando, con falta de aire y un dolor fuertísimo en el pecho. Ahí ya es otra historia. Totalmente. Ahí el cerebro del médico tiene que saltar a la segunda etapa, que es el diagnóstico diferencial. Es un proceso mental de pura comparación y jerarquización de hipótesis. Porque claro, ese dolor de pecho podría ser, no sé, un infarto letal, pero quizá también un ataque de pánico brutal, o una embolia pulmonar, o hasta un caso de reflujo gástrico súper severo. Exactamente. Hay muchísimas posibilidades. Y el trabajo del profesional en esta etapa es poner todas esas opciones sobre la mesa, mentalmente, e ir descartándolas una por una, usando la lógica y las probabilidades, hasta quedarse con la opción que más encaja. Y una vez que elige la más probable, me imagino que ahí busca la certeza absoluta. Sí, ahí pasamos a la tercera etapa, que es el diagnóstico definitivo. Esta es la confirmación irrefutable que usualmente requiere, ahora sí, una prueba objetiva. Por ejemplo, si después del diagnóstico diferencial la sospecha principal es tuberculosis, el diagnóstico definitivo recién se logra el día que el cultivo en el laboratorio da positivo para esa bacteria específica.
Es como el sello de garantía. Ahora, para saltar de un síntoma abstracto a un diagnóstico diferencial coherente en cuestión de segundos o minutos, la mente del profesional tiene que estar operando a una velocidad vertiginosa. Totalmente. Y para entender cómo logran hacer esto, la ciencia cognitiva y los apuntes nos ofrecen algo llamado el modelo dual de razonamiento clínico. Modelo dual. ¿Suena a que hay dos motores funcionando? Básicamente, sí. Es un modelo muy estudiado por expertos como Pat Croskery. Explica que los seres humanos operamos con dos sistemas de pensamiento simultáneos, el famoso Sistema 1 y Sistema 2. Ok, vamos desglosando eso. ¿Qué es el Sistema 1? El Sistema 1 es el modo intuitivo y no analítico. Es automático, rapidísimo, requiere poquísimo esfuerzo mental y funciona basándose puramente en el reconocimiento de patrones gracias a la experiencia que el médico tiene acumulada en su memoria. O sea, como cuando vas manejando tu auto por la misma ruta de todos los días hacia el trabajo. Tu cerebro frena y dobla casi en piloto automático, sin que tengas que pensar conscientemente en cada giro del volante. Es una analogía perfecta. Llevado al consultorio, imagínate a un paciente joven que llega tapándose el abdomen. Cuenta que el dolor empezó leve en el centro, cerca del ombligo, y unas horas después migró con fuerza hacia la parte baja derecha, sumado a un poco de fiebre y náuseas. Un cuadro clásico. Súper clásico. Un médico con un par de años de experiencia en guardia no necesita abrir un manual ni hacer un cuadro sinóptico en una pizarra. Su sistema 1 reconoce el patrón instantáneamente y su cerebro grita apendicitis. Pero a ver, la intuición tiene un límite, ¿no? Porque el cuerpo humano a veces es súper impredecible. ¿Qué pasa cuando ese dolor abdominal es confuso? O si el paciente es un adulto mayor, tiene otras enfermedades previas y los síntomas no encajan perfectamente en el manual. Ese es el gran desafío. Que dependemos de decisiones médicas automáticas e intuitivas que podrían fallar por no analizar todo a fondo. Es un miedo completamente válido para cualquiera. Y es exactamente por eso que la mente humana desarrolló el Sistema 2. Cuando el patrón no encaja, o hay algo raro, la mente del médico entra en este segundo modo, que es puramente analítico o hipotético-deductivo. Sería como apagar el piloto automático. Exacto. Es un proceso mental lento, sumamente reflexivo, consciente y riguroso. Aquí el profesional frena, genera múltiples hipótesis paso a paso y busca evidencia a favor y en contra de cada una. Es la forma de pensar que domina, por ejemplo, en los estudiantes de medicina que recién empiezan y aún no tienen patrones guardados en la memoria. O en especialistas que se enfrentan a una enfermedad súper rara, me imagino. Tal cual. Pero entonces, si el Sistema 2 es tan cuidadoso, tan analítico y seguro, ¿no preferiríamos todos nosotros, como pacientes, que la persona que nos atiende lo utilice siempre? Digo, para asegurarnos de que no se le escape nada letal por andar apurado operando con el Sistema 1. En un mundo ideal, con tiempo infinito, quizás sí. Pero piénsalo de forma práctica. Si un médico usara el lento y laborioso Sistema 2 para diagnosticar cada resfriado común, cada uña encarnada y cada esguince leve de tobillo, el sistema de salud entero colapsaría en cuestión de horas. Claro, tendrías consultas de 3 horas por un dolor de garganta. Exacto. El Sistema 1 es brillante y absolutamente necesario para la eficiencia médica. El peligro cognitivo real no es usar la intuición, sino el exceso de confianza ciega en esa intuición. O sea, cuando la rutina de ver tantos pacientes ciega al profesional y lo hace forzar las piezas de un rompecabezas que claramente pertenecen a otra caja. Precisamente. Y ahí es cuando ocurre el temido error diagnóstico. Los apuntes lo definen técnicamente como el fracaso en establecer una explicación precisa y oportuna del problema de salud o incluso fallar en comunicar esa explicación al paciente. ¿Y por qué ocurren más comúnmente estos errores? Muchas veces por sesgos cognitivos. Uno de los más peligrosos es el cierre prematuro. Cierre prematuro. Suena a sacar conclusiones antes de tiempo. Exactamente eso. El médico cree que ya resolvió el caso rapidísimo con su Sistema 1, se confía y deja de considerar alternativas. Y al hacer esto, ignora lo que en la jerga se conocen como banderas rojas. Las famosas banderas rojas. Sí, son esas señales de alarma sutiles pero críticas que te indican que algo mucho más grave de lo que pensabas está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa cuando ni la intuición veloz del Sistema 1 ni el análisis profundo del Sistema 2 logran descifrar el misterio? Porque hay límites, ¿no?
Ahí es donde asumo que el cerebro humano se queda sin herramientas cognitivas y tiene que recurrir, sí o sí, al arsenal tecnológico. Tal cual. Y ese arsenal de métodos diagnósticos complementarios es vasto, pero requiere muchísima pericia para no causar más daño que beneficio. Estas pruebas se dividen en varias categorías lógicas según las fuentes. A ver, ¿cómo se clasifican? Primero tenemos la división más básica por el riesgo físico que implican para la persona. Tenemos los métodos no invasivos versus los invasivos. Los no invasivos serían los que no rompen la barrera del cuerpo, supongo. Exacto. Una ecografía, un electrocardiograma, una placa de rayos X, son seguros, te los hacen desde afuera. Mientras que los invasivos implican meterse literalmente dentro del organismo a buscar el problema. Sí, hablamos de procedimientos más agresivos, una punción lumbar para extraer líquido de la columna, una biopsia donde te sacan un pedacito de tejido o un cateterismo cardíaco. Ofrecen una certeza visual y celular inigualable, pero traen consigo riesgos reales de infección, sangrado o daño colateral. Claro, por eso nunca son el primer paso, me imagino. Nunca. Hay que escalonarlo. Luego, otra forma de clasificar los métodos es por lo que están buscando específicamente, y ahí los dividimos en directos e indirectos. A ver, esto me hace pensar en otra analogía. Básicamente, un método directo sería como tener una cámara de seguridad grabando la cara del ladrón robando la casa en tiempo real. Es evidencia directa, indiscutible. Sí, perfecto. Sabes perfectamente que algo malo pasó. Miden las consecuencias del desastre, pero no estás viendo al causante con tus propios ojos. Es un ejemplo espectacular. Para llevar esa misma idea al laboratorio médico, un método directo sería un cultivo bacteriano, donde literalmente ves crecer al microorganismo en una placa de Petri, o una prueba PCR que detecta el ADN exacto de un virus. Esa es tu cámara de seguridad médica. Exacto. En cambio, un examen indirecto superclásico es medir la velocidad de sedimentación globular, o VSG, en un análisis de sangre rutinario. ¿Y qué mide exactamente eso? Simplemente mide qué tan rápido caen los glóbulos rojos al fondo de un tubito de ensayo en el laboratorio. Si hay mucha inflamación en alguna parte del cuerpo, ciertas proteínas aumentan en la sangre y hacen que los glóbulos rojos se vuelvan pesados y caigan más rápido. O sea, te dice a gritos que hay un incendio enorme en algún lado del barrio, pero no te dice si ese incendio fue provocado por una infección, por un golpe o por una enfermedad autoinmune. Exactamente. Es una pista, pero no una respuesta final. Además de esto, las pruebas pueden darte distintos tipos de respuestas en sus resultados. Pueden ser cualitativas, cuantitativas o semicuantitativas. A ver, cualitativa me suena a calidad. O sea, es algo binario, ¿no? Sí, cualitativas solo responden a la pregunta fundamental: ¿está o no está? ¿Un sí o un no? Como un test de embarazo rápido de farmacia. Las cuantitativas, en cambio, te dan un valor numérico súper exacto. Por ejemplo, saber que tienes exactamente 100 miligramos de glucosa en sangre. Eso mismo. Y las semicuantitativas están en el medio. Te dan un rango o una idea general de la intensidad. Como cuando un análisis de orina dice que tienes cruces de proteína o escasas bacterias. Son muy útiles para monitorear si un paciente está mejorando o empeorando. Ahora bien, con todas estas opciones disponibles, desde el medidor de pánico en directo hasta la cámara de seguridad directa, ¿cómo decide realmente un profesional en qué prueba confiar para basar su diagnóstico final? Porque asumo que ninguna máquina o prueba de laboratorio es 100% perfecta, ¿no? Y asumes muy bien, ninguna prueba es infalible. Todas tienen un margen de error. Por eso, los profesionales evalúan la validez de una prueba médica mediante dos conceptos estadísticos fascinantes que, honestamente, cualquier persona debería conocer. ¿Cuáles son? La sensibilidad y la especificidad. Entender la diferencia entre estos dos conceptos cambia por completo cómo vas a leer tus propios análisis clínicos a partir de hoy. Empecemos por la sensibilidad. Es la capacidad de una prueba para detectar correctamente a los que verdaderamente están enfermos. O sea, es su capacidad para atrapar a cualquier sospechoso que ande por ahí. Piénsalo como el arco detector de metales de un aeropuerto. Si tú eres el encargado de seguridad y quieres estar absolutamente seguro de que nadie suba con un arma letal al avión, configuras ese detector para que sea extremadamente sensible. Va a pitar con el más mínimo rastro de metal que pase por ahí. Bien. Puedes estar casi 100% seguro de que no tienes un arma.
En medicina, una prueba muy sensible que da un resultado negativo te permite descartar una enfermedad grave con muchísima confianza. Pero claro, la trampa gigantesca ahí es que ese detector del aeropuerto va a pitar todo el tiempo por cosas inofensivas. Exacto. Va a sonar por las llaves, por las moneditas sueltas, por la hebilla del cinturón. O sea, va a dar muchísimos falsos positivos. Y es justo ahí donde entra al rescate el segundo concepto, la especificidad. Esta es la capacidad de la prueba para detectar correctamente a los verdaderos sanos. Retomando tu ejemplo del aeropuerto, si el detector pita, te llevan a un cuartito a un lado y el guardia de seguridad te revisa a fondo el bolso con sus propias manos. Claro, una revisión manual súper detallada. Esa revisión manual es una prueba altamente específica. Si el guardia encuentra una pistola en tu bolso, es innegable que tienes un arma, no hay duda. En medicina, una prueba altamente específica se usa para confirmar una enfermedad. Si da positivo, bingo, tienes la enfermedad. Entonces, si entiendo bien, el flujo de trabajo lógico en la medicina sería usar primero una prueba muy sensible para asegurarte de que no se te escape nada grave. Y luego, si esa da positivo, usar algo muy específico para confirmar que ese positivo no fue solamente la hebilla de un cinturón. Has descrito el estándar de oro del razonamiento clínico diagnóstico. Ese es el ideal. Pero aquí es donde nos chocamos de frente con el problema moderno más grave que describen los apuntes sobre el proceso médico: la temida cascada diagnóstica. Cascada diagnóstica. Suena a que una pequeña bola de nieve se convierte de la nada en una avalancha que te pasa por encima y te aplasta. Es exactamente eso. Y ocurre cuando se abusa ciegamente de la tecnología y se pierde el rumbo lógico que acabamos de describir. ¿Cómo funciona esa cascada en la vida real, en la práctica médica diaria? Imagina a una persona completamente sana, que se siente bárbara, pero va y se hace una tomografía de cuerpo entero solo por prevención o porque se lo regalaron. Sin ningún interrogatorio médico previo, sin un solo síntoma que justifique meterla en esa máquina. Un chequeo por las dudas. Claro, ese escáner, que es ultra mega sensible, detecta una pequeña y sutil sombra en el riñón. Esa sombra, que en el 99% de los casos es simplemente un quiste benigno con el que esa persona habría vivido feliz toda su vida sin enterarse, ahora se convierte en un hallazgo incidental que genera pánico. O sea, la alarma del aeropuerto acaba de sonar fortísimo por una simple llave olvidada en el bolsillo. Tal cual. Y como ya sonó la alarma y hay un papel impreso que dice sombra, el médico se siente obligado, tanto legal como éticamente, a investigar qué es eso. Y ese pequeño hallazgo incidental lleva a pedir pruebas y más complejas. Claro, la cascada. Exacto. Quizás el médico pide una biopsia invasiva de ese riñón para descartar un cáncer por si acaso. Y esa punción en el riñón de repente genera una hemorragia interna grave o una infección severa que obliga a internar al paciente de urgencia. ¡Wow! Entonces, fíjate lo que pasó. De repente tienes a una persona que entró totalmente sana, caminando al hospital, sufriendo un daño físico real y gravísimo, un estrés psicológico extremo para él y su familia, y consumiendo recursos económicos gigantescos del sistema de salud. Y todo provocado por un falso positivo de una máquina que, para empezar, nunca debió encenderse sin una buena historia clínica detrás. Es una locura pensar en cómo el exceso de información no filtrada puede literalmente enfermar a alguien que estaba sano. Y creo que esto recalca algo crítico que venimos hablando. Ninguna técnica, por más avanzada, por más costosa o brillante que parezca en los folletos de un hospital de alta complejidad, puede sustituir la evaluación clínica inicial guiada por el cerebro de un ser humano. Nunca. El uso racional de los métodos complementarios exige una mente crítica, un profesional capaz de frenar y preguntarse, a ver, ¿el resultado de esta prueba que estoy por pedir, sea cual sea el resultado, va a cambiar realmente la conducta médica o el tratamiento de este paciente? Si la respuesta honesta es no, entonces pedirla es someter al paciente a un riesgo innecesario. Creo que todo este recorrido de hoy nos deja con una visión radicalmente distinta de lo que ocurre realmente cuando cruzamos la puerta de un consultorio, ¿no? Sin duda. Porque empezamos viendo que diagnosticar no es solo encasillar síntomas biológicos en un manual, sino que implica entender profundamente cómo una patología impacta en la vida y en el contexto de una persona que es única. Vimos que el simple arte de saber escuchar, esta anamnesis de la que hablamos, revela el 70% del misterio inicial. Así es.
Y después exploramos cómo el cerebro médico salta súper ágilmente entre el reconocimiento rápido de patrones de su sistema 1 y la duda metódica y rigurosa de su sistema 2. Todo para construir diagnósticos clínicos y diferenciales sólidos. Y finalmente, culminamos entendiendo que todo ese majestuoso arsenal de laboratorios, ecógrafos de última generación y resonadores gigantescos existe única y exclusivamente para asistir a ese razonamiento humano, no para reemplazarlo. Son cámaras de seguridad y medidores de riesgo, pero son herramientas con limitaciones estadísticas de sensibilidad y especificidad que, bueno, si se usan sin una brújula clínica, pueden desatar una cascada de intervenciones súper dañinas. Al final del día, estoy convencida de que el objetivo central de la medicina siempre ha sido y siempre debería ser tratar a personas enteras y no solo combatir etiquetas médicas aisladas. Totalmente de acuerdo. Y esto me deja con un punto final de reflexión que, basándome en todo el material de la universidad que analizamos, me parece ineludible. Te escucho. Pensemos en esto. Si la propia ciencia médica y los libros de texto reconocen explícitamente que la inmensa mayoría del éxito en un buen diagnóstico depende de sentarse a conversar, de mirar al paciente a los ojos, de indagar en sus hábitos diarios y entender el contexto social de quien sufre. Y al mismo tiempo estamos viendo que los errores graves y las cascadas diagnósticas no paran de aumentar justamente por esta dependencia casi compulsiva de pedir baterías interminables de análisis automatizados. Sí. La pregunta es, ¿cuántos diagnósticos erróneos hoy en día no son realmente un límite del conocimiento científico de la humanidad, ni un fallo de capacidad de los médicos, sino más bien el síntoma de un sistema de salud corporativo que ha cronometrado la consulta, negándoles a sus propios profesionales el tiempo mínimo humano e indispensable para hacer su trabajo más básico e importante, que es escuchar? Es una pregunta profundamente incómoda. Una falla del reloj corporativo y de la burocracia que nos la venden disfrazada de falla médica o técnica. Y definitivamente es un pensamiento para llevarnos, para rumear un buen rato y, sobre todo, para recordar la próxima vez que estemos sentados esperando nuestro turno en una sala de espera, a punto de entrar al consultorio para convertirnos en el nuevo misterio a resolver. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda de hoy. Ha sido fascinante. Sigan cuestionando todo, no tengan miedo de exigir que los escuchen de verdad en el consultorio y, sobre todo, nunca dejen de aprender. Hasta la próxima.